Alumnos, nuevamente para continuar con el estudio de nuestra ley de exponentes, esta vez aperturamos nuestra clase haciendo mención de nuestra cuarta propiedad, potencia de un producto. El desarrollo nos indica la expresión que es equivalente a, en este caso, la primera base afectado del exponente n, multiplicado por nuestra segunda base, también afectado de nuestro mismo exponente. Veamos algunas aplicaciones para poder entenderlo. Quiero desarrollar la expresión 2x elevado al exponente 4. Haciendo una analogía o una comparación, tenemos lo siguiente: a vale 2, en lugar de b tenemos x y n debe ser reemplazado por 4. En conclusión, tendríamos así, según esta ley, nuestra primera base 2 elevado al exponente 4 y luego a multiplicar por nuestra segunda base que es x también elevado a nuestro exponente 4. Bueno, acá en la primera parte ya tenemos una parte numérica, el cual ha sido explicado en la clase anterior, donde 2 a la cuarta equivale a multiplicar 2 consigo mismo 4 veces, es decir, tendríamos 16, y la parte variable x a la cuarta. Bien, nuestro segundo ejercicio, tenemos menos 3a elevado al cubo. Si bien esto implica multiplicar 3 veces menos 3a, ¿de acuerdo?, consigo mismo, habíamos mencionado que cuando tienes una cantidad negativa elevado a un exponente impar, eso va a resultar negativo. ¿Sí? En la clase anterior mencionamos que era manera de un truquito. Ahora, si tú quieres estar convencido de ese resultado, tendrías que multiplicar el signo negativo consigo mismo 3 veces. Haces la operación y obviamente vas a obtener el signo negativo. Bien, continuamos entonces. Ahora nos queda elevar la base 3 elevado al cubo y lo mismo que a también elevado al cubo. Nuestro signo permanece negativo. Desarrollamos 3 elevado al cubo, 27, y finalmente nuestra parte variable que sería a al cubo. Bien, nuestro tercer problemita. Tenemos en este caso m cuadrado por n cuarta y todo elevado al exponente 3. Entonces, nuestra primera expresión, según nuestra ley, vendría a ser m cuadrado. Y nuestra segunda expresión o segundo factor vendría a ser n a la cuarta. Aplicando el mismo principio sería de la siguiente manera. Nuestro primer factor elevado al cubo y luego nuestro segundo factor también elevado al cubo. Bien, ahora, esto nos debe hacer recordar la propiedad número 3, visto la clase anterior, donde nos habla de potencia de potencia. ¿Cómo se resuelve esto? Nos dice que los exponentes los debemos multiplicar. Vale decir, tendríamos nuestra base m y ahora el exponente que resulta de multiplicar 2 por 3. Y en el caso de n, nuestro exponente resulta de multiplicar 4 por 3. De esa manera, hemos desarrollado estos ejercicios refiriéndonos a la ley potencia de un producto. Veamos nuestra quinta ley, potencia de una división. Para poder desarrollar, dice que el exponente va a afectar a cada uno de los componentes de esta fracción, así como en el caso anterior afecta a cada uno de los factores. En este caso va a afectar tanto al numerador como denominador. En efecto, tendríamos el desarrollo de esta manera: nuestra base a elevado al exponente n, y en el denominador nuestra base b también elevado al exponente n. Veamos las aplicaciones. En nuestro ejercicio, a está haciendo las veces de 2x y b en el caso de y. Entonces dice nuestro numerador, en este caso 2x, lo debemos elevar al cubo, y algo similar en el caso de nuestro denominador, también y al cubo. Nomás recordar lo siguiente: solo en el numerador, nada más que el numerador, tenemos potencia de una multiplicación o de un producto que vendría a ser exactamente este caso. ¿Sí? La forma como desarrollar ya lo tenemos explicado anteriormente. Entonces dice el primer factor elevado al cubo por el segundo factor también elevado al cubo. Esa es la forma de desarrollar el numerador. Y en nuestro denominador se mantiene la expresión y al cubo. Bien, desarrollamos esta expresión numérica 2 al cubo, que vendría a ser la multiplicación de 2 por 2 por 2, o sea 8.
par de variable x al cubo y en nuestro denominador y al cubo. Bien, práctico, ¿verdad? Nuestro siguiente ejercicio nos da una expresión negativa elevada a una potencia par. Vamos recordando el truquito visto en la clase anterior, donde mencionamos que una cantidad negativa elevada a una potencia par va a resultar positivo. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, aplicando directamente esta ley, tendríamos nuestro numerador, que en este caso es m cuadrado, elevado al exponente 4, lo mismo que nuestro denominador n también está elevado a la potencia 4. Una vez más, estamos frente a la aplicación de la ley número 3, donde nos habla de potencia, que en efecto tendríamos que multiplicar los exponentes 2 por 4, 8, y nuestro denominador n a la cuarta, con lo cual queda establecido la solución de este ejercicio. A continuación veamos los tipos de exponentes elementales. Empezamos con el primero, dice exponente nulo, que también se llama exponente cero. El principio establece lo siguiente: toda cantidad real elevado al exponente cero, esto va a ser igual a la unidad. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente: establece el principio para toda cantidad a que sea diferente de cero, necesariamente. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa si a fuera cero? Veámoslo como una observación. Si nosotros estaríamos frente a la expresión 0 a la 0, eso ya no es 1. Esto se llama indeterminado. Ahora, ¿qué significa esto como expresión indeterminado? Significa que no tiene solución, ¿sí? Pero no se preocupen que más adelante en la matemática superior van a haber formas indeterminadas en el estudio del álgebra. Este es uno de ellos, ¿sí? Así que te voy dando un tráiler de lo que vas a hacer en tu vida universitaria. Bien, entonces veamos algunas aplicaciones. Dice todo número, no olvidemos, todo número diferente a 0 que esté elevado a una potencia 0 debe ser igual a la unidad. Veamos a continuación. 2020 es un número real, esté elevado a la potencia 0 será igual a 1. Tenemos acá una expresión fraccionaria, 3/5 elevado a la 0, también será 1. Tenemos, miren, una expresión decimal y negativo, pero está dentro del campo de los números reales, elevado a la 0 también será 1. Este último ejercicio nos habla de 47 a la 0, pero ten en cuenta que está precedido del signo negativo. Por lo explicado en nuestra clase anterior, tomamos en cuenta que 0 está afectando solo a 47, más no al signo. No lo tenemos una expresión como en este caso entre signos de colección, el cual en este caso sí 0 está afectando al signo, ¿verdad? En este caso es independiente. Eso significa que nuestro resultado tendrá signo negativo. Y finalmente desarrollamos 47 a la 0, que según nuestro principio es igual a 1. En este último caso, nuestra solución es 1, pero negativo. Bien, pasamos al estudio de un segundo tipo de exponente, nuestro exponente negativo. Dice el principio, cuando tenemos una cantidad tal como a elevado a un exponente negativo, eso es equivalente al recíproco de dicha expresión donde el exponente es positivo. Aclarando, esto sería, como me dice recíproco, eso significa que ahora tiene denominador unitario. Me dice de esa misma cantidad, o sea, tendríamos a la n, pero el exponente ahora cambia de signo. Bien. ¿Listo? Bien. Pero hay un detallito, hay que tomar en cuenta. No olvidemos, a no puede ser 0. Vamos a explicar el por qué. ¿Qué pasa si a fuera 0? 0 elevado a una potencia cualquiera sería 0. Y 1 entre 0 no está definido. A ver, recuerden la tabla del 0. 1 entre 0 no está definido, ¿sí? Algunos piensan que es 1, otros dicen que es 0. No, 1 entre 0 no está definido. Entonces, no olvidar la condición para aplicar este principio, dice que a no puede ser 0. Bien, ¿qué pasa si esta expresión tal como a viene a ser una fracción? Entonces lo colocamos aquí a manera de observación. Si en lugar de a, que vendría a ser de repente un número entero cualquiera, ahora tengo una fracción tal como a sobre b y el exponente sigue siendo negativo, no olvides, estamos estudiando exponente negativo, una forma práctica, ¿ya?, para poder encontrar el equivalente se establece de esta manera.
esta fracción a sobre b debemos invertir, o sea, b sobre a. Y ahora el exponente, que venía a ser menos n, ahora será n positivo. Y esa es una forma práctica de encontrar el equivalente. Si alguien quiere darse un trabajito y demostrar este principio, solo debe recurrir a esta definición. Es decir, vas a encontrar el recíproco o el inverso de esta expresión, tal como lo hicimos acá, ¿sí? Desarrollando, aplicando obviamente tus operaciones con fracciones, vas a establecer esta equivalencia. Veamos un par de ejemplos. Tenemos esta suma 2 a la menos 1 más 3 a la menos 1. Cada uno de estos sumandos tiene esta forma. Observen bien, cada uno de estos sumandos tiene esta forma. Entonces, la expresión equivalente, según este principio, dice es la inversa de esta expresión donde el exponente ahora es negativo, o sea, 2 a la 1, que simplemente es 2. Vamos a añadir el siguiente término, que vendría a ser la inversa de 3. Y ahora estamos frente a una suma de fracciones heterogéneas. Bueno, para poder desarrollar esta sumatoria, hay diversas formas de hacerlo, ¿verdad? Pero lo más práctico, de repente lo que nos enseñaron en grados anteriores, específicamente en primaria, nos enseñaron a obtener el mínimo común múltiplo, ¿sí? El mínimo común múltiplo de 2 y 3 sería 6. Entonces decimos 6 entre 2, 3. 3 por 1, 3. Sumamos. 6 entre 3, 2 y 2 por 1, 2. Finalmente efectuamos la suma indicada en el numerador, que en este caso es 5, y afectamos el común denominador o mínimo común múltiplo, que es 6. Como esta expresión es algo irreductible, es decir, no se puede simplificar, entonces la expresión final será 5 sextos. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos, miren, ahora una sumatoria algebraica, pero de fracciones con exponentes negativos, o sea, para aplicar este caso específico. Entonces, lo más práctico que dice, se invierte cada fracción. En efecto, tenemos lo siguiente. La inversa de un medio será 2. Y ahora su exponente será 3, pero con signo positivo, ¿verdad? Así establece el principio. El siguiente sumando será la inversa de un cuarto, que es 4. El exponente ahora es 2 positivo. Y finalmente, el tercer término vendría a ser la inversa de un tercio, que es 3. Y el exponente sería 1 positivo. Bien. Desarrollando cada uno de estos términos de la manera que hemos visto en la clase anterior, basado en la operación de potenciación, tendríamos los siguientes equivalentes. 2 al cubo es 8. 4 al cuadrado, 16. Y finalmente restamos el 3. Ahora hacemos un esfuercito. 8 más 16, 24, y 24 menos 3, 21. Entonces la respuesta en este caso resulta ser 21. Bien, vamos con el tercer caso. Estamos hablando ahora de un exponente fraccionario. Cuando tenemos una expresión de este tipo, su equivalente es un radical, donde el índice de dicho radical viene a ser el denominador. ¿De acuerdo? Esto es algo elemental. Si tú lo tomas al revés, vas a cometer un grave error. ¿De acuerdo? Entonces, hay que considerar este principio. Veamos algunos ejemplitos. Queremos calcular esta suma, que es 16 a la 1 medio más 8 a la 1 tercio. Veamos de manera independiente cada uno de los sumandos. 16 a la 1 medio, aplicando este principio, vendría a ser raíz cuadrada, o sea, el índice 2 de la base a, que en nuestro caso es 16, y nuestro exponente m, que vendría a ser la unidad. En el siguiente sumando, algo similar. El índice de nuestra raíz es el denominador, o sea, raíz cúbica. Nuestra base es 8 y nuestro exponente sería la unidad. Una cantidad elevada a la unidad viene a ser la misma expresión. Y ahora solamente calculamos cada uno de los sumandos según la equivalencia. Raíz cuadrada de 16, 4. Y la raíz cúbica de 8, 2. Finalmente, haces un esfuercito, sumas, y 4 más 2, 6. Con lo cual hemos llegado a establecer el resultado de esta expresión. Veamos un último ejercicio. 32 a la menos 1 quinto más 64 a la menos 1 tercio. Mira, este ejercicio
implica poder tomar en cuenta dos definiciones de exponentes. Por un lado vamos a hablar de exponentes negativos, exponente negativo, y por otro lado vamos a hablar de exponentes fraccionarios. O sea, debemos considerar ambos principios para poder desarrollar este ejercicio. Hagámoslo por partes. Primero vamos a considerar el principio de exponente negativo, ¿de acuerdo? Como es exponente negativo, el equivalente es el recíproco o la inversa de esa expresión, cuyo exponente ahora es positivo. En efecto tendríamos, dice la inversa, o sea, 1 sobre la expresión, en este caso 32 elevado a la 1/5. ¿Sí? El siguiente sumando, ¿cómo sería? La inversa de esa expresión 64, cuyo exponente ahora es 1/3 positivo. Bien, ahora si observamos los denominadores, debemos aplicar este principio de exponente fraccionario. En conclusión, tendríamos lo siguiente: la unidad se mantiene y ahora tendríamos raíz cuyo índice es 5, es decir, raíz quinta de nuestra base 32 con exponente unitario, que ya no lo colocamos. A continuación, el siguiente sumando vendría a ser también la inversa de la raíz cuyo índice es 3, o sea, raíz cúbica, nuestra base 64. Listo. Ahora hallamos los equivalentes de cada una de las expresiones. En el primer sumando mantenemos el 1 y la raíz quinta de 32 es 2. Si por ahí alguien está pensando, ¿y cómo así se obtiene 2? No olvidemos, la radicación es la operación contraria a la potenciación. Vale decir, ¿qué número elevado a la potencia 5 me reproduce el 32? La respuesta es 2. ¿Sí? En este caso, tendríamos que buscar un número que elevado al cubo nos permita obtener 64. ¿De qué número estaríamos hablando? Obviamente del 4. ¿Sí? Porque 4 al cubo resulta ser 64. Bien, ahora mire, nuestro problema se ha reducido a una simple suma de fracciones, en este caso heterogéneas. Algo similar al caso que vimos aquí, también es suma de fracciones heterogéneas. Pero cuando estuve explicando este ejercicio dije, hay diversas formas de poder desarrollar una sumatoria de fracciones heterogéneas. En este caso, lo que voy a aplicar es otro principio llamado homogenización. ¿Por qué me baso en esto? Porque resulta más fácil sumar fracciones homogéneas que fracciones heterogéneas. No me van a negar. Entonces, en efecto vamos a hacer esto. Un medio lo voy a convertir en cuartos para que sean homogéneos. Ahora, si esto te causa un poquito de dificultad, de repente nos imaginamos, medio pollo, ¿a cuántos cuartos equivale? Medio pollo, ¿a cuántos cuartos equivale? Obviamente la respuesta es 2 cuartos. ¿Y cómo se obtiene eso? Simplemente de la siguiente manera. Multiplico por 2 y el numerador me va a pedir que haga lo mismo. ¿De acuerdo? Si yo multiplico por 2 medios a la fracción, en realidad estoy multiplicando por 1, porque 2 entre 2 es 1. Y 1 medio por 1 sigue siendo 1 medio. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué hemos transformado de esa manera? La idea es que sean homogéneos. Esa es la idea. Entonces, aquí está lo que estamos mencionando hace un momento. Medio pollo equivale a 2 cuartos de pollo. Y esto va a resultar más fácil, ¿verdad? Tendríamos 2 más 1. Y como son fracciones homogéneas, el principio establece que se escribe el común denominador. Finalmente tendríamos 2 más 1, 3, y nuestro denominador 4. Nuestra respuesta sería 3 cuartos. ¿Ok? Bueno, esta parte última que he aplicado, la homogenización, si a alguien le es muy difícil, puede aplicar sobre todo el principio que nos enseñaron en grados anteriores, ¿sí? Lo que es el principio del mínimo común múltiplo. En ejercicio más adelante veremos otro método basado en la carita feliz, que es equivalente a lo del mínimo común múltiplo. Bien, hasta aquí habríamos estudiado las leyes de exponentes, pero todo basado en la operación de potenciación. ¿Ok? Lo que vendría luego, ¿no?,
es la parte de leyes de exponente, pero basados en la operación de radicación. Entonces, espero este tema haya quedado claro, ¿sí? Porque lo que viene a continuación, repito, es lo mismo, pero ahora con puros radicales. Entonces, esperemos que esto vaya consolidando lo que hemos visto en el tema anterior. Bien, muchachos, entonces nos vemos en el siguiente tema, ley de exponente, pero basado con radicales. Hasta entonces.